Empezaré por comentarles que este evento pertenece a uno de los tantos que nosotros realizamos en el año y pertenecen al programa llamado La Hora de la Climatización, que es un foro en el que venimos compartiendo información acerca de tecnología en el rubro de HVAC. Este es un foro libre, gratuito, en el cual participan todos los agentes del medio HVAC, y nosotros venimos realizando algunas alianzas con algunas prestigiosas marcas para que también ellos participen haciendo estas ponencias y también siendo auspiciadores de este programa tan importante. En este primer trimestre nos acompaña la marca LG Electronics, a quienes damos pues la bienvenida oficial como auspiciadores de la Hora de la Climatización. Vamos a tener este mes y el siguiente de marzo varios eventos que no se pueden perder, donde estaremos tratando temas acerca de soluciones para equipos residenciales, BRFs, temas de solución de problemas en equipos BRF y también equipos inverter. Así que no se lo pierdan, síganos en las redes sociales como Escuela de Refrigeración del Perú para que no se pierdan ninguno de estos eventos. Entonces, procedo a dar la bienvenida y pase oficial al ingeniero Ronnie Montoya. Él es ingeniero mecánico, electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Él es miembro de ASRAE y es Pecking Engineer del área de energía y aire acondicionado de LG Electronics. Y nos va a presentar el día de hoy esta ponencia acerca de soluciones para calidad de aire interior. Adelante, ingeniero Ronnie Montoya. Muchas gracias, Karina. A ver, vamos a empezar. Muy buenas noches con todos. Y hago extensivo mi saludo para también nuestros hermanos latinoamericanos de Bolivia, Ecuador y Colombia, como mencionó Karina. En verdad, me enorgullece mucho que estén el día de hoy acá. Y justamente vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver, no solamente en Perú, sino en todo el mundo, en este contexto que vivimos. Entonces, quisiera comenzar con unas preguntas. ¿En verdad conocemos qué tan puro es el aire que respiramos? ¿Los niveles de contaminación en el Perú se conocen? ¿Qué tan dañino para el cuerpo humano es respirar este aire contaminado? Y finalmente, ¿cuál es la relación entre la calidad de aire y el COVID-19? Estas preguntas y muchas otras más, vamos a poder relacionarlas y tener una respuesta o una solución a estas observaciones justamente en el tema de hoy, que es soluciones para la calidad del aire interior. Como ya lo comentó Karina, mi nombre es Ronnie Montoya, soy Pecking Engineer de Energía y Aire Acondicionado de LG Electronics, soy miembro ASHRAE, y el día de hoy estoy frente a sus pantallas para platicarles justamente sobre cuáles serían las soluciones para este tema que está tan a la vanguardia hoy en día. A ver, permítanme. Y empecemos. Vamos a repasar un poco lo que sería el índice del día de hoy, un poco la agenda. Vamos a empezar con una introducción al tema, en el cual vamos a conversar acerca del contexto pre-pandemia, el contexto de la pandemia, el contexto actual en el cual vivimos, unos conceptos acerca de calidad de aire interior, el sistema HVAC como visión sistémica, para luego pasar al pronunciamiento de algunas entidades a nivel mundial, y tanto a nivel Latinoamérica. Por eso es que me agrada tanto que la presencia de nuestros compañeros. Luego de ello, tenemos que conocer cuáles son los agentes contaminantes, tenemos que conocer quién es el enemigo al cual nos enfrentamos. Si no conocemos al enemigo, no podemos derrotarlo, y la idea es conocerlo.
Como punto 4, algunas estrategias de control que nos ayudarían a mitigar estos agentes contaminantes. Y en el punto 5, las soluciones aplicables. ¿Cuál es la tecnología que podemos aplicar para poder vencer a este agente contaminante, esta pandemia que ya nos viene azotando por mucho tiempo? Y finalmente, unas conclusiones. Entonces, empecemos con la introducción. El contexto prepandemia. Teníamos la existencia de edificaciones que no contemplaban sistemas de ventilación para lo que es renovación de aire. La existencia de edificaciones con sistemas de ventilación para renovación de aire con diseño inadecuado. ¿Qué quiere decir esto? Insuficiente cantidad de exterior. En algunos casos teníamos edificaciones sin renovación de aire, sin ventilación, y en otros casos que teníamos la ventilación era insuficiente. La conciencia por el contagio de enfermedades aerotransportables era casi nula, y la poca preparación de estos establecimientos de salud para una pandemia que casi nadie esperaba que ocurriera en esos tiempos y nos terminó reventando en la cara. Antes de la pandemia, que en Perú se podría decir que inició en inicio del 2020, entramos en cuarentena la primera quincena de marzo, solo se tenía mención de lo que es el síndrome del edificio enfermo. ¿Y qué es el síndrome del edificio enfermo? Aunque ya muchos lo conocemos, es un término que la Organización Mundial de la Salud acuñó por allá el año 82-83 acerca de las enfermedades que hacen referencia producto de la contaminación de aire interior en espacios cerrados. Estas enfermedades podían ser irritación de ojos, ronqueras, dolor de cabeza, y sobre todo incidía mucho en las infecciones respiratorias. Hasta ese momento, simplemente eran enfermedades en las cuales uno podía superarlas, que no incidían más allá de malestares, y por lo tanto quizás no era tomado en cuenta. Este término de edificio enfermo quizás era más usado en Asia, en el cual estas condiciones que provocaban en los seres humanos impedían la productividad. Entonces, tenían más que nada darles ese confort, esa salubridad a las personas en Asia para que puedan producir mucho más. En esta parte de la región no era tan un punto tan a estudiar, hasta que llegó el contexto actual. En el contexto actual se tiene la existencia de múltiples recomendaciones y estrategias para reducir la propagación de este contagio por el SARS-CoV-2, que es el virus del COVID-19. La situación epidemiológica en el Perú, no sé cómo estará en otras partes del mundo exactamente, pero entiendo que debemos estar casi a la par en Latinoamérica. Aquí en Perú está en el punto de inflexión ya de la tercera ola. Me parece que ya llegamos al punto de la tercera ola y ya estamos bajando, recién empezando a bajar. Y quizás es principalmente por el avance en la vacunación y por estas prácticas de protección respiratoria, como son las mascarillas, y el distanciamiento social que seguimos manteniendo. En el caso de los derivados a camas UCI o muertes son cada vez menor, y aquí ha tenido incidencia mucho las vacunas, que prácticamente Perú ha tenido buen rendimiento en vacunación. Existe la extrema necesidad de volver al trabajo y a clases presenciales. En marzo ya están programados iniciar las clases presenciales, a no ser que exista un cambio de último momento. Al igual que prácticamente volver a trabajar a las oficinas presenciales, ya se está volviendo nuevamente a su normalidad. Hace año y medio, año 9 meses, prácticamente todos estamos trabajando en casa, o el gran número de personas trabajando en casa superaron largamente a los que trabajaban, perdón, en casa superaron largamente a los que trabajaban en oficina. Hoy se invirtieron los papeles. Hoy ya prácticamente todos estamos volviendo a oficina y tenemos que prever este cambio nuevamente a la normalidad. Entonces, ya conversamos un poco de cómo se veía la calidad de aire interior antes de la pandemia, cómo estamos afrontando este cambio post-pandemia, en el cual ya estamos manteniendo la salubridad y la vida. Y por lo tanto, ahora pasemos a la mejor participante de la sesión, que es la calidad de aire interior.
Bueno, el CAI o calidad interior o IAQ se refiere a los tipos y concentraciones de contaminantes del aire que pueden afectar al confort, bienestar, salud, productividad y capacidad de aprendizaje. Quizás hoy en día se le da más realce a la palabrita salud, mientras antes solamente era confort y bienestar, y productividad, como ya lo mencioné. Las principales categorías de esos contaminantes incluían materia particulada, gases orgánicos, compuestos orgánicos, volátiles, y una infinidad de gases inorgánicos. Ahora, estas concentraciones que podían provocar en el ambiente eran influenciadas directamente por dos factores: la contaminación que existía en el aire exterior y la contaminación interna, de fuentes internas. ¿A qué me refiero con la contaminación de fuentes internas? Pues prácticamente la contaminación producto de reacciones químicas, donde podían producirse esos gases inorgánicos, esos sustancias volátiles. Por ejemplo, hoy en día limpiamos, usamos más lejía que otros lugares, alcoholes, entonces, esos son sustancias químicas. Pero también otra fuente interna somos nosotros mismos. Nosotros somos una máquina que necesita oxígeno y expulsa CO2. Y el CO2 también es un contaminante, también es un material particulado. Entonces, esos dos factores son los que producían o influían directamente en qué tan concentrado estaba el aire interior y por ende obtener su calidad. Ahora que ya conocemos lo que es calidad de aire, que lo tenemos nuevamente aquí, es claro o es vital definir un concepto. Que para hablar de calidad de aire interior es necesario hablar de sistemas HVAC. Pero hablar de sistemas HVAC tenemos que verlo desde una visión sistémica, esta palabra, sistemas HVAC. No solamente es frío, no solamente es calefacción. Sistemas HVAC, para que pueda englobar y ser parte de la calidad de aire, necesitamos calidad, enfriamiento, que es parte intrínseca del sistema HVAC, al igual que calefacción. Pero tiene que ir acompañado siempre de la etapa de filtración, que justamente es quien se encarga de atrapar, no al virus, pero sí este material particulado que transporta el virus. La distribución de aire también es vital, por un tema de que si es que el virus está en el ambiente, está en el aire, y si es que hay mucha turbulencia, ese difusor bota aire a mucha velocidad, el virus va a estar saltando de un lugar a otro. Entonces, tiene que ser una velocidad muy liviana, lo mínimo permisible. Al igual que el tema de ventilación. La ventilación son las renovaciones de aire. Entonces, también es un punto importante. Quizás un punto menos importante a la hora de hacer el diseño es la operación y mantenimiento. O es menos importante, o lo creen menos importante. Yo diría que es tan igual o más importante que los anteriores. ¿De qué me serviría tener unos buenos filtros iniciales, una buena ventilación, si es que nunca vamos a limpiar esos filtros, nunca los vamos a lavar? Se van a volver una fuente de virus, una fuente de bacterias, que simplemente al momento de pasar el aire se va a ingresar nuevamente al ambiente. Entonces, es parte importante tanto la operación como el mantenimiento. Hasta aquí hemos llegado a la parte introductoria y algunos conceptos que queríamos repasar. Ahora, vayamos a la parte del pronunciamiento de entidades. Bueno, acá en Perú tenemos la norma del 0.30, que es la norma de ventilación, que es parte del Reglamento Nacional de Edificaciones. Quizás es lo más cercano que tenemos a una normativa de calidad del interior. Una normativa como tal, calidad interior, no la tenemos. Cuando he estado revisando un poco de bibliografía, sabíamos que no lo teníamos, pero tenía la esperanza de que tengamos algo más próximo, algo más cercano. Solamente encontramos información acerca de calidad de aire exterior, de mediciones exteriores, el cual influye solamente en la parte de la toma del exterior, pero no más allá. Esta norma, su primera versión fue en el 2006, luego de 14 años ha sido el 2020, en septiembre del 2020, en el cual se actualiza y se tiene algo más consolidado, algo de más forma. Sin embargo,
esta norma, a pesar que fue el 2020, en septiembre, en plena pandemia, no ha sido concebido para términos de pandemia, porque eso fue elaborado desde el 2019. En su trayecto sí ha tenido algunas acotaciones, algunos plus, pero no ha sido concebido netamente. A su vez, en la parte internacional, tenemos el ASHRAE, de la 62.1, el cual su primera versión también me parece que fue el 2006. Hoy estamos en el 2019, con lo cual estamos trabajando, y que son muy similares. Prácticamente la norma 030 es inspirada en ese 62.1 2019. Quizás la 62.1 trata un poco de ventilación aceptable o ventilación para una calidad de aire interior aceptable para edificaciones nuevas y a la vez existentes. A su vez tenemos el hermanito de esta norma, que es la 62.2. Esta norma prácticamente trata lo mismo, pero para edificaciones residenciales. La primera trata más para comerciales o edificios de baja altura. Prácticamente estos dos estándares, esta normativa y este estándar, son los que gobiernan en Perú. Y lo cual muchos proyectos se basan en esta normativa. Ahora, eso es en Perú. Ahora vayamos a lo que es ASHRAE, REVA, ATESIR y otras instituciones a nivel mundial. En Perú prácticamente la mayor presencia la tiene ASHRAE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción y Ventilación y Aire Acondicionado. Como ya lo comenté, esto tiene sus dos estándares, 62.1 y 62.2 para lo que es calidad de aire interior, pero aparte también ha tenido posicionamientos y declaraciones en lo que respecta al COVID-19. REVA, que es el similar a ASHRAE, pero en la parte de Europa, también ha tenido posicionamiento como una guía de documentaria acerca del COVID-19, de cómo afrontarlo. Sin embargo, en Europa parece algo curioso. Si bien tienen una normativa y todo eso, en cada país tienen una normativa diferente, no tienen nada unificado. Siendo quizás el que más sobresale España. España tiene ATESIR, que es la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, que también ha tenido su posicionamiento acerca del COVID-19, cuáles han sido las recomendaciones para operación, mantenimiento de los sistemas HVAC para prevención del COVID. Pero también tenemos FEDECAI. En FEDECAI ocurre algo singular. FEDECAI forma y certifica técnicos superiores y mandos medios. Es por eso que digo que España quizás sobresale en Europa. ¿Y para qué forma esta federación estos técnicos? Para que puedan medir, supervisar y gestionar la calidad ambiental en interiores. Porque en España, los edificios o edificaciones de cierto consumo eléctrico prácticamente necesitan una certificación. ¿Ok? Me parece que son 80 kilowatts o algo así. Ahora, supongamos que es 80 kilowatts. Los sistemas HVAC, por lo general, consumen el 40% de un sistema, de todo el sistema eléctrico. Si consumen 80%, estamos hablando casi de 27 kilowatts. Esos 27 kilowatts, llevándolo que un consumo eléctrico sea de 1.1 kilowatts por tonelada, estamos hablando de 26 toneladas, 28 toneladas. Y un sistema de 28 toneladas fácil en Perú es un edificio de 4 pisos. Entonces, a partir de un edificio de 4 pisos, prácticamente ya están requiriendo una medición y supervisión de la calidad del interior. O sea, están muy avanzados comparado con esta parte de la región. Colombia, que entiendo que está viendo en el chat que también hay hermanos colombianos, tiene a CAIR y Brasil tiene a Brava. Estas dos instituciones también se han pronunciado acerca del COVID. Sin embargo, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, por ahí, forman parte, en verdad toda Latinoamérica forma parte del FIRE. El FIRE es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado. Esta asociación ha producido una norma, que es la NIP 50001.
Es la norma interamericana de FIRE. Sin embargo, no ha tenido tampoco mucha repercusión. Acá, Colombia, si es que no mal recuerdo, tiene el RITE, es el Reglamento Internacional, bueno, Reglamento de Instalaciones Térmicas, que ha sido en el 2018. Sin embargo, no se ha podido producir una gestión de calidad del interior. Solamente ha sido para instalaciones térmicas. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Alguien rayó. Bueno, vamos a seguir. A ver, en esta parte de la región, ASHRAE es la que predomina netamente. Y los posicionamientos de ASHRAE tiene una declaración que dice que la transmisión por SARS-CoV-2 por el aire es lo suficientemente probable como para que la exposición por vía aérea al virus deba ser controlada. Cambios en el funcionamiento de edificios, incluidos el de los sistemas de instalación de climatización, o sistemas HVAC, pueden reducir la exposición por vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que el SARS-CoV-2 sí se transmite por el aire. Debido a ello, debemos cambiar nuestros sistemas HVAC para reducir esta exposición. Esa fue una primera declaración. Una segunda declaración nos dice que los sistemas HVAC pueden reducir este SARS-CoV-2 en el aire, por tanto, el riesgo de transmisión vía aérea. Los espacios no acondicionados pueden provocar estrés térmico en personas con amenaza directa. Quiere decir que debemos mejorar también nuestros sistemas HVAC y adecuarnos a esta nueva normalidad, ser más incisivos en el tema de filtración y renovaciones de aire. Hasta aquí han sido los posicionamientos, quizás, de los organismos de mayor jerarquía, de mayor predominancia en esta parte del mundo, en Perú, y estimo también que en la parte de Latinoamérica. Luego de esta parte, ya entremos a los agentes contaminantes, a los enemigos que hay que conocer para poder atacar. Si no los conocemos, no podemos mitigar. Entonces, iniciemos. Algo que está muy de moda hoy en día, lo que es el aerosol. El aerosol son partículas sólidas o líquidas que están suspendidas en un gas. Este gas es el aire. Por lo general, esas partículas, que es lo que vamos a llamar material particulado, son menores a 10 micrones. Y dependiendo del tamaño de estas partículas, estas permanecen suspendidas tiempos prolongados en el aire. El aerosol es un sistema coloidal. El gas es el medio de dispersión y el material particulado es el soluto o las partículas dispersas. Y una vez que definimos aerosol, que sabemos que es un gas que tiene material particulado dentro, hablamos de micras, y uno dice que es micras, que son los micrómetros. En palabras fáciles, es la milésima parte de 1 milímetro. O sea, es muy pequeñísimo. 1 milímetro, en la regla, divide los 1000 partes, y eso sería una micra. Ahora hablemos de tamaño relativo de las partículas. Aquí tenemos una escala, una serie de materia, de partículas de diferente tipo que hacen alusión a un tamaño. El pelo humano, vemos que tiene, a ver, un segundito. Ok. El pelo humano tiene entre 50 y 180 micrómetros. Es muy pequeño. Sin embargo, arena en playa fina tiene 90, que es la mitad. Y así sucesivamente tenemos una serie de partículas que son medidas. El ojo humano puede llegar hasta aproximadamente 40 micrómetros, 50 micrómetros a observar. Debajo de eso ya le es imposible, necesitaría un microscopio de diversas tecnologías, de diversos alcances. Entonces, si tenemos 40 micrómetros o 50,
nos encontramos debajo del grano de sal. De leucocitos hacia abajo ya no es observable. Aquí también quiero rescatar un punto importante, es las partículas en suspensión PM10. Esta partícula, PM10, ¿qué significa? Significa que las partículas PM10 son las menores a 10 micrómetros, en los cuales tenemos glóbulos rojos y las gotículas respiratorias entre 5 y 10 micrómetros. Estas gotículas respiratorias tienen el potencial para poder transportar el virus o partículas más pequeñas que él, como puede ser el polvo también. En esas gotículas, este material particulado se pega y es transportable en el aire. Gotícula respiratoria de 5 a 10 micrómetros y el coronavirus, que lo encontramos por acá, de 0.1 a 0.5 micrómetros. 0.1 cuando el pelo humano tiene 180. Entonces es muy pequeño. Esa partícula de coronavirus se pega en esta gotícula y puede viajar en el aire. A su vez tenemos también el PM2.5, que son aquellas partículas menores e iguales a 2.5 micrómetros, de aquí hacia abajo. ¿No? Entonces, ahora que ya tenemos un concepto del tamaño de partícula y cómo se pega las demás partículas a esta gotícula que nosotros expulsamos a cada momento y una persona infectada con mayor proporciones en mayores cantidades, vamos a pasar a qué es lo que genera este material particulado en las personas, en el ser humano. Enfermedades que pueden ser causadas por material particulado. Para empezar, el tamaño del material particulado inhalable. ¿Por qué inhalable? Se considera inhalable aquel material particulado menor a 10 micrómetros, o sea, los PM10. Esos PM10, vemos que entre 5 y 10 son alojados en la nariz o en los ojos. ¿Y qué es lo que produce en este momento? Conjuntivitis, queratitis en los ojos, rinitis alérgica en la nariz, pero son partículas grandes, son de 5 a 10, son que se quedan en las fosas nasales. Mayores a 10 ya no es inhalable, ni siquiera entra en nuestras narices. Ahora, tenemos entre 2 y 5 micrómetros partículas que se alojan en el tracto respiratorio. Y 1 a 2 micrómetros, estas partículas que cada vez más pequeñas ya se van alojando dentro de los bronquios o bronquiolos y hasta los alveolos. Y estas son las que producen mayor daño, y más aún el 0.1 a 1 micrómetro, que son los PM1. Aquí es bueno un poco aclarar cuáles son las partículas gruesas, las finas y las ultrafinas. Entre 10 y 2.5 micrómetros estamos hablando de partículas gruesas. Entre 1 y 2.5 estamos hablando de partículas finas, y menores a 2.5, o menores a 1, perdón, estamos hablando de partículas ultrafinas. A medida que es más fino, la partícula produce mucho más daño dentro del ser humano y ingresa más a fondo dentro de nuestro sistema respiratorio. Las partículas de 0,1 a 1 ya producen daño pulmonar grave, se alojan en los alveolos. El alveolo es la última parte del sistema respiratorio. Son unas bolitas que se encargan prácticamente de intercambiar ese oxígeno que nosotros necesitamos para poder responder con CO2. Si el funcionamiento de ese alveolo se ve afectado, lo que va a pasar es que los pulmones se van a llenar de CO2 porque van a respirar oxígeno, pero no van a poder expulsar el CO2. Y es allí donde se pueden producir las EPO, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y eso produciría en muchos casos la muerte. Y no solamente es ello, lo que también es bueno mencionar que en el 2013, en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, designó al PM2.5 como una sustancia identificada como cancerígena para los seres humanos. O sea, las partículas finas, ni siquiera las ultrafinas, las finas, ya eran cancerígenas.
o son cancerígenas. Ahora, vayamos a ver cuál es el tamaño de las gotículas que vimos hace un momento. Las gotículas estaban entre 5 y 10, y el COVID entre 0,1 y 0,5. Entonces, las partículas o las gotículas se alojan en esa parte. Sin embargo, transportan el COVID, el SARS-CoV-2, y todo el cuerpo prácticamente lo pueden usar como medio de transporte y hasta llegar a los torrentes sanguíneos. Y es eso lo que produce prácticamente las enfermedades. A ver, las personas producimos en todo momento partículas y de muchos tamaños. Justamente lo que les conversaba, que dependía mucho el tiempo del tamaño de la partícula para ver cuánto es el tiempo que tiene que permanecer en el aire. Pero uno respira y habla, podemos expulsar partículas hasta 1,5 metros. Si uno tose hasta 2 metros y un estornudo hasta 8 metros. Y en esas gotículas es donde viaja el virus. Y vemos esta imagen de una célula con el COVID, para que también se vea la proporción de tamaño que se tiene. El COVID no viaja solo. Muchos decían que viajan con las personas, es cierto. Pero más que nada viaja en coloides. Viaja a través de sólidos, de este material particulado, que se puede encontrar en el aire. Y es por eso que se necesita una extremada calidad de aire. Cuando hablamos de estas enfermedades, hablamos simplemente del material particulado. Estas enfermedades son producidas por el material particulado, no por el virus. El virus produce otras cosas, mucho más graves, pero solamente el material particulado es lo que producía estas enfermedades. Eso lo quiero dejar claro, porque es la partícula, la materia, el sólido, el líquido, que está impregnado en el gas, que es cuando es inhalado, es lo que produce estos daños. Entonces, ahora que ya conocemos cuál es el virus, cómo se transporta, qué es el material particulado, vamos a entrar un poco en lo que es las estrategias de control que tenemos para poder mitigar o desaparecer. Es imposible, esta enfermedad ya se vuelve endémica, pero para poder mitigar o tomar precauciones de no infección acerca de este virus o de este agente contaminante también. El modelo de análisis que se está planteando es el queso suizo, que es un modelo de análisis de riesgos y gestión de riesgos. Está basado en lo siguiente. Estas son capas, son niveles, son intervenciones, son mecanismos, en los cuales, si bien uno de estos niveles no es suficiente, pero sí ayuda a mitigar el contagio, el siguiente nivel va a ayudar también a mitigar. Simplemente van a disminuir la probabilidad para que el virus no sea transportable. Se indica como que esa probabilidad de que falle cierto mecanismo, cierta intervención, es un agujero. Si el virus se transporta a nivel del agujero, va a haber un mecanismo, una capa, que va a bloquear justamente esta transmisión. Aquí tenemos mecanismos o intervenciones de responsabilidades personales y responsabilidades compartidas. Entre las personales tenemos el distanciamiento físico, es quedarse en casa si uno está enfermo, la mascarilla, que es una EPP, higiene de manos, evitar tocarse la cara, y si está concurrido un ambiente, limitar el tiempo de permanencia. Esas son responsabilidades personales porque dependen de uno mismo. Responsabilidades compartidas. Tenemos realizar las pruebas de COVID, e información de gobierno, que se propague la información en los métodos de cuidado, la cuarentena o aislamiento, que pasamos hace 2 años, y finalmente las vacunas, que han sido lo más efectivo hasta el momento. Pero tenemos una capa que se llama ventilación, que es prevenir eventos al aire libre y también la filtración de aire. Y es quizás en esta capa que podemos nosotros como personal HVAC, persona relacionada con el sistema de aire acondicionado, de filtración, de ventilación, entrar a tallar y podemos aportar a nuestra sociedad.
Esto es una secuencia de pasos, es una secuencia de mecanismos. Ninguna trabaja sola de por sí, ninguna es efectiva totalmente por sí sola. Necesita el conglomerado, todos los niveles, para poder ser efectivo. Es por eso que en este slide les dejo un mensaje que dice: cada intervención, capa, tiene imperfecciones, que son los agujeros. Múltiples capas mejoran la probabilidad de éxito. Y justamente en esta capa de ventilación es donde nosotros tenemos que entrar a tallar. Así como estamos las capas, cada capa también tiene su jerarquía. Tenemos en la etapa base, que es la eliminación de la exposición, que quizás es el impacto o la eficiencia más alta, que es aislarse de la exposición. Para ello, se tuvieron políticas de distancia. En el caso de los trabajos, existió el teletrabajo. En el caso de la escuela, teníamos la educación virtual. Luego de ello, teníamos la sustitución de actividades. Actividades críticas regresaban, actividades no críticas se mantenían en casa. Algunos puestos estratégicos en empresas regresaron a trabajar, como hasta también al día de hoy. Y lo que he escuchado, por ejemplo, ahora que en Perú, que la presencialidad en las universidades va a ser más que nada para laboratorios o prácticas. Actividades críticas regresan. Las teorías se siguen dando virtual. La siguiente capa, o la jerarquía, serían los controles de ingeniería en espacios. Y es donde también nos compete, que nos habla de los edificios saludables. ¿Cómo tengo un edificio saludable? A través de la ventilación, la presurización, la distribución de aire, por este tema que les hablé, la velocidad, que no se comporte turbulentamente en el ambiente, en la filtración, la desinfección y el control de la temperatura y humedad. Este tema lo voy a tocar a continuación, por eso lo voy a pasar rápidamente. También tenemos los controles administrativos, que es reducir la densidad de áreas de trabajo. Y finalmente, y menos efectivo, la CPP, que es usar las máscaras respiratorias, los lentes de seguridad. Todas estas capas tienen que ser llevadas a cabo. Sin embargo, cada capa tiene su jerarquía, y la jerarquía intermedia es la que nos compete. La de edificios saludables. Allen y Macomber, en su libro Edificios Saludables, nos da 9 fundamentos para conseguir uno de estos. Nos habla de las luces adecuadas, la reducción de ruido, la calidad de agua, salubridad y seguridad, eliminación de polvo, humedad, temperatura, calidad de aire y ventilación. Nosotros como personal HVAC estamos en la obligación de involucrar estos 5 aspectos, que son ventilación, calidad de aire, temperatura, humedad y polvo. Polvo tiene que ver con la filtración. Humedad relativa, pues tiene que ir justamente con el aire acondicionado, que por lo general se da 55% del acondicionamiento. Estamos acostumbrados a que sea 55%, muchos no sabemos por qué. Tenemos la temperatura, que es prácticamente algo intrínseco al aire acondicionado. La calidad de aire, que tiene que ver justamente con la filtración y la ventilación. Y la ventilación propiamente, entendámoslos como las renovaciones de aire. Y estos puntos, vamos a tocar algunos. Aquí tenemos un esquema de una instalación sin aire exterior y una instalación con aire exterior. Vemos que tenemos inyectores individuales para cada piso y una extracción centralizada. Entonces, está bien esta renovación. O yo diría que está más adecuada que la instalación sin aire exterior, ya que aquí simplemente es recirculante. En cambio, aquí sí va a haber una renovación. Simplemente diría que está mejor que esta instalación, nada más. Acerca de la humedad relativa, la doctora Stephanie Taylor, que es asesora de control de infecciones de la Escuela Médica de Harvard, que también es profesora invitada de ASHRAE y miembro del grupo de trabajo epidemiológico también de la misma, nos indica un mensaje que dice: actúe y combata conmigo las infecciones respiratorias. Una humedad relativa del 40 y 60% en los edificios reduce las infecciones respiratorias y salva vidas.
Y es cierto, este cuadro, que ya es conocido por muchos, nos indica en qué rango se produjo o hay menor probabilidad de que las bacterias, virus, hongos, infecciones respiratorias se reproduzcan, se expandan o estén más álgidas, que es entre 40 y 60. Nosotros cogemos por lo general 55%, porque también es más complicado para el aire acondicionado llegar a humedades relativas más bajas. Y 55% estamos muy bien, pero puede ser entre 40 y 60. Entonces ya vimos un poco la ventilación, estamos viendo la humedad relativa, que es parte de estos edificios saludables. Y aquí entramos un poco al tema de la filtración. En la filtración, en Perú y en esta parte de Latinoamérica, tenemos tres estándares, tres normas, sobre todo. ASHRAE, la norma europea y la ISO. ASHRAE, con su estándar 52.2, el cual está basado en una prueba de restancia y una prueba gravimétrica. La prueba de restancia es con un polvo contaminante, el cual ya ese proceso queda un poco desfasado. Ya estamos más que nada con la prueba gravimétrica, que es el peso basado en el tamaño de la partícula. Así nos basamos en la prueba gravimétrica. Y es aquí donde salen los famosos MERP. El MERP es el mínimo valor de eficiencia reportada. A su vez tenemos la norma europea, que es la 779-2012, en la cual trabaja de la misma manera que la ASHRAE, el 52.2, pero aquí ya no tiene una eficiencia fraccionaria. Lo que aquí tiene es eficiencias, pero todos a un mismo tamaño de partícula, que si no mal recuerdo es el 0.4 micrómetros. Ahora, estas dos normas, aparte de estas dos normas, tenemos la ISO 16890. Esta ISO plantea de que la etapa de filtración no es tanto para ver eficiencias, sino es para proteger personas. Y esta ISO plantea sus niveles de filtración como PM10, PM2.5 y PM1. Y ahora ya hay equivalencias entre ASHRAE, la europea y la ISO. Pero poco a poco, en un corto plazo, en verdad, tendríamos que todos migrar a este tipo de filtro ISO, lo cual nos va a costar mucho, pero tendría que llegar a esto. Entonces, hasta aquí hemos llegado un poco a la parte que teníamos que conocer sí o sí, para ahora pasar a lo que son las soluciones aplicables, las soluciones aplicando tecnología. Tenemos en un primer sector la ventilación natural. Es simplemente apertura de puertas y ventanas y tratar de que la ventilación sea un flujo cruzado. Quizás el tema del día de hoy principal sería la ventilación mecánica, en el cual tenemos manejadoras, inyectores, ERV, tanques de aire fresco y equipos evaporadores. Y ya vamos a entrar a detalle en cada uno. Y también a su par tenemos los purificadores de aire. Entonces, entremos primero a lo que es ventilación mecánica. El aire sin enfriar, el solo ventilador, es una opción. El aire enfriado con dual vane, con los equipos evaporadores, también es una opción. Los equipos enfriados por AJU o por unidades de aire fresco es otra opción. Y por último, el aire enfriado por ERV. Cada una de estas opciones vamos a tratarlas, pero es bueno acotar que independientemente del tipo de equipo que se utilice para implementar o mejorar tal vez en una edificación existente la inyección de aire interior, este tendrá un impacto a nivel de consumo energético y de confort diferente para cada caso. Y vamos a tratar de analizar cada una de estas opciones.
Tenemos un inyector central y extractores individuales en un solo ducto. Este esquema es simplemente tratando con inyección de aire. Aparentemente está todo bien. Esta distancia L, que es la distancia de separación entre la inyección central y la extracción, tiende a calcularse y está en los manuales la EM030 y la 62.1, casi en la última parte. Pero no es del todo correcto, porque prácticamente la extracción está ingresando nuevamente la inyección y prácticamente el aire va a ser recirculante. Los mismos contaminantes que estamos extrayendo en esta parte, estaríamos ingresándolo nuevamente por la toma. Es más apropiado este esquema, en el cual la extracción y la inyección apuntan hacia lados diferentes. Y cuando es con un extractor centralizado, sería mucho más adecuado este esquema. En este caso, que tenemos el mismo gráfico, una instalación sin aire exterior y una instalación con aire exterior, estos inyectores están inyectando 30 grados centígrados, pues un ejemplo, que es muy real. Ingresan un 30, dentro del ambiente están a 23, y el extractor también bota a 23, justamente, porque está tomando aire del ambiente. Si nos vamos a un diagrama ciclométrico, tenemos lo siguiente, que es el esquema típico, clásico, del aire acondicionado con renovación de aire. Tenemos un punto del exterior que sería 30 grados, un punto de sala a 23 grados, un punto muy cercano a la saturación de humedad, que por lo general es 95%, y un punto de mezcla, en el cual, dependiendo del porcentaje de aire exterior, estaría más o menos pegado a este punto. Hasta ese momento solamente hemos visto inyección, que es el esquema clásico. Ahora, es bueno acotar. Se recomienda que la inyección en este esquema, que es el clásico, es el común, vaya directamente ducteado al equipo. ¿Ok? No se recomienda que vaya al ambiente. Entonces, continuemos. La otra opción es el BRF más AJU o el BRF más FAB. ¿Cuál es este esquema? El siguiente. Tenemos el sistema de dos módulos de condensadoras, un sistema BRF de expansión directa con gas refrigerante R410, que está conectado a las evaporadoras. Este esquema necesita inyección de aire fresco. Entonces, particularmente, se puede poner un sistema adicional para que inyecte aire mediante estas unidades que son, el nombre correcto es unidad de aire exterior, o también tanque de aire exterior. Son evaporadoras que sí pueden resistir 100% aire exterior, pero tienen un serpentín dentro que permite que este aire sea pretratado. Ya no va a entrar a 30 grados, la temperatura exterior está a 30 grados, pero aquí entraría una temperatura muy cercana a justamente estos 23. Al momento que hacen el mix, acá, entre el recirculamiento y la toma del exterior, el equipo va a salir de menor dimensión. Esto vamos a verlo. De la misma manera, cuando tenemos un sistema con una manejadora, una UMA, y tenemos un sistema BRF adicional, es el mismo principio. Y aquí viene la pregunta, me pueden decir, oye, Ronnie, una consulta, ¿y por qué usar usar una manejadora o usar un tanque de aire fresco? Eso va a depender de cada proyecto. Los proyectos en sí, cada uno es diferente. Se tiene que hacer una evaluación técnica. Generalmente, para bajos caudales, sería una buena opción el tanque de aire fresco. Sin embargo, para caudales más altos, ya sería una opción la manejadora. Y no solamente hablamos de caudales, también hablamos de capacidades, cuántos equipos son.
En el caso del tanque de aire fresco, se tienen restricciones que solamente pueden ser usados 4 tanques por un sistema. En el caso de la manejadora, tiene la particularidad o la ventaja que puede ser seleccionado o elaborado a diseño propio, al gusto del cliente. Puedes colocarle el ventilador que quieras, puedes colocarle el nivel de filtración que desees, y puedes colocarle el volumen de los FM que tú desees. Entonces, para grandes capacidades es mejor la manejadora, y para capacidades menores es mejor los FAO. En los FAO tenemos capacidades de 76 y 96.000 BTU. Y más o menos los FM deben estar entre 900 y 1200 FM, respectivamente. Entonces, de acuerdo a necesidad, se puede colocar cada uno de ellos. Ahora vayamos justamente a este esquema ciclométrico. La línea continua de color magenta o fucsia es el dimensionamiento del equipo normal, el que vimos también cuando solamente inyectábamos aire fresco o un inyector. Al momento que uno pretrata de este sistema que vemos en la izquierda, pretrata el aire va a entrar menos húmedo y más frío, que es justamente el esquema de esta línea azul. Baja tanto en temperatura, se va hacia la izquierda, y también baja en humedad específica. Y se ubica en este punto OA2. Entonces, la carga térmica se va a mantener igual. El punto de sala se mantiene igual, es el mismo. Lo único que va a variar es este punto. De OA se va a trasladar a OA2. Y el momento que hacen el mix, porque el porcentaje de aire fresco va a ser el mismo, porque por norma ese porcentaje de la tabla 6 del estándar 62.1 ya nos da unos FM adecuados, va a ser las mismas proporciones, pero en menor dimensión. Entonces, prácticamente, el equipo va a disminuir, si se dan cuenta, porque la capacidad va a ser menor. ¿Ok? Entonces, continuemos por acá. Ahora, estas manejadoras, ¿ok? Estas manejadoras pueden trabajar con una parte de aire exterior y una parte recirculante. Y a su vez pueden trabajar con una parte, totalmente con 100% aire exterior. Ya nada recirculante, según la especificación que se quiera. No solamente para ventilación, sino también para climatización. Este esquema, por lo general, es planteado para hospitales o salas limpias. En el caso, vemos un serpentín de enfriamiento y un serpentín de calefacción. Estos serpentines no son para calefacción netamente. Aquí entra el tema del reheat, porque el tema del serpentín de enfriamiento puede cambiar de operación y pasar a calefacción. Pero ese tema lo voy a tocar ahora, a continuación. Vemos el primer esquema, que es con recirculación. ¿Ok? A medida que uno tiene mayor cantidad de aire fresco, este punto, el MA, o este M, que es la mezcla, se incrementa el porcentaje de aire fresco, va a ir subiendo cada vez más, hasta que sea 100% aire exterior y prácticamente se quede en este punto OA. Y esta línea desaparece. Simplemente se hace aquí y hacia acá. Entonces, a medida que la capacidad del equipo, que es normal, incremente su capacidad de aire fresco, va a ir subiendo este puntito, y la capacidad del equipo también va a incrementarse cada vez más. A su par, este esquema, que es con reheat, tenemos el 100% aire exterior, tenemos OA, como dijimos, un punto 90%. Estas son las condiciones de sala, las condiciones características de la sala, que no cambian.
Pero como no va a cruzar con esta línea de 95% o de 100% aire exterior, perdón, de 100% humedad relativa, tiene que existir un recalentamiento que llamamos reheat. Y esta es la función, justamente, de este COIL, lo cual se tiene varias propuestas para contrarrestar ese detalle. Una propuesta inicial o clásica que viene desde hace algún tiempo es el serpentín de enfriamiento más este reheat, una resistencia eléctrica hot gas bypass, con lo cual el serpentín de enfriamiento sería este azul y la resistencia eléctrica sería este punto hasta las condiciones de sala. Otra opción, otra propuesta, vendría a ser la siguiente. Tenemos el BRF con el serpentín de enfriamiento y un sistema especial para este reheat. ¿Ok? Este sistema a mí me parece mucho mejor que el de resistencia, ya que en consumo eléctrico la resistencia es mucho mayor que un reheat. Acuérdense que este es un sistema, un ciclo de refrigeración. El ciclo de refrigeración siempre tiene eficiencias mayores aún, es un ciclo especial. A su vez, tenemos este otro sistema, que para mí también es mucho mejor que el anterior y mucho más que el primero, que es mantener un serpentín de enfriamiento, un serpentín de calefacción, unidos a una caja de recuperación. Para ello, lo que necesitamos es una condensadora Heat Recovery que me produzca frío y calor simultáneo. Estas condensadoras tienen la particularidad que tienen 3 tuberías hacia una caja recuperadora. Y de la caja recuperadora salen tuberías hacia un evaporador o hacia una válvula o hacia un serpentín en especial. Y uno puede controlar un sistema en frío y otro sistema en calefacción. Este sistema para mí me parece el más adecuado para este tipo de proyectos. A su vez, tenemos lo que es el Dual Vane de 4 vías. Este Dual Vane no tiene que ver mucho con la ventilación. Aquí ya lo que tenemos que observar es el tema de la filtración. Y vamos a entrar a eso. Como les dije, no tiene que ver con ventilación, no se produce un rendimiento o una eficiencia del equipo disminuyendo la capacidad se mantiene, el CAPEX es el mismo, el costo del capital es el mismo. Sin embargo, este equipo tiene 5 niveles de filtración, un prefiltro que captura partículas de polvo, un filtro electrificante, captura de polvo microfina, que es a partir del PM1.0, filtro deodorizante para olores, y el filtro ionizante. Tiene 5 etapas de filtración. Ahora me dicen, ¿y estas 5 etapas de filtración qué me da? Pues me da un MERV 13, en palabras cristianas. Es un MERV 13 este equipo cassette dual vane. Y prácticamente viene incluido. No hay que preocuparse por la caída de presión, no hay que preocuparse por instalar adicionalmente un filtro. Viene de fábrica este MERV 13. Aparte de eso, es un cassette inteligente, porque tiene sensores de movimiento. Tanto así que tú puedes accionar desde el termostato o el control si quieres que el frío vaya directo a las personas o si quieres que vaya donde no hay personas. Y como tiene este mismo sensor de presencia, cuando no exista nadie en la habitación, solo se va a apagar el equipo. Con lo cual se presenta un ahorro energético considerable. Aparte de que ya no está produciendo ahorro energético, no está produciendo filtración, la siguiente ventaja o prestación de estos equipos Dual Vane son la de censar la calidad de aire interior. En la parte de abajo vemos una tabla según los PM10, PM2.5, PM1.0 que habíamos conversado inicialmente de este seminario.
por lo cual era importante mencionarlo, vemos concentraciones de microgramos por metro cúbico. Depende en dónde se encuentre cada partícula, cada PM, nos arrojará una luz de color verde, que significa bueno, amarilla moderado, naranja, que es insalubre, y roja, que es pobre. En plena máscara, justamente, esta luz se va a encender. Ahora me dirán, ok, se encendió, pero yo qué sé cuál es, cuál de ellos está fallando. Ok, en el termostato, nosotros podemos visualizar cuáles son las concentraciones de cada parte y ver qué es lo que está fallando. Me dijeron una vez, ok, pero yo no tengo termostatos. Yo he colocado estos equipos para usarlo con control remoto. ¿Qué hago? No hay problema. Nosotros tenemos una aplicación, el LG Apps, en la cual se puede visualizar en el celular y estas concentraciones se visualizan, ya no en el termostato, sino en tu celular. Entonces, por todo lado, te puedes censar, te puedes filtrar y te puede ahorrar costos de energía. Como les dije, aquí el tema no es un poco el costo capital porque es el mismo dimensionamiento de evaporador. Aquí el tema es el ahorro energético y la filtración incluida que te brinda este equipo. Hasta aquí hemos llegado con los equipos cassette que son parte de un BRF y vamos a entrar a los ERV. Los ERV son intercambiadores de calor, son recuperadores de energía y son ventiladores. Y quizás vamos a explicarlo de una mejor manera. Cuando uno quiere ventilar una habitación, vemos esta casa, que la temperatura exterior en verano, hacia afuera, dice 30 grados centígrados. Perfecto, 30 grados. En Perú estaré bien. Lima, en verano. Piura, no en verano. En muchas condiciones Piura está esa temperatura. Entonces, ¿qué pasa si abrimos la ventana y hacemos la ventilación natural, que también era parte de una de las opciones? Lo que estamos realizando es, del interior, que está a 22 grados, sale aire de 22 grados, que está bien, e ingresa un aire contaminado, ingresa un aire a otra temperatura que genera malestar. Sin embargo, si tenemos el ERV, lo que tenemos es el aire interior que sale a 22 grados, pasa por este recuperador de calor, sale a cierta temperatura, ingresa aire exterior contaminado. Sin embargo, este ERV, aparte de recuperar calor en este flujo de aire, porque debido a ello que es un flujo de aire, un intercambiador de calor, es que este aire de 30 entra a 26, también tiene filtración. Y esta filtración ingresa aire limpio y aclimatizado a 26. Ya no entraría a 30 grados centígrados, sino que entraría a 26 grados. Con lo cual, el equipo interior de aire acondicionado también se puede regular. Se puede dimensionar de una menor capacidad, ya que no va a ser el mix con aire a 30 grados, va a entrar a ser el mix con aire a 26 grados, lo cual el equipo va a ser más pequeño. Esto produce un ahorro de energía casi un 24%. Y simplemente haciendo un intercambio de calor. Aquí vemos una mejor manera. Vemos aire interior que sale y aire exterior que entra. Justamente estos son los 3 niveles de filtración. Aquí vemos explayados un filtro básico que reduce la reproducción de bacterias, un filtro F7, ¿ok? Que prácticamente, como les decía, está con la norma europea que dice que atrapa un polvo de tamaño 0.4 micrómetros, que está bien, que es la N779 del 2012. Y el F7 prácticamente es un R13. Y a su vez tiene este intercambiador de calor, que también tiene un recubrimiento antivirus. Pero aquí lo llamativo, aparte de la filtración que recupera calor, es el F7.
Quienes hemos visto la norma, la M030, hoy en día para la inyección de aire te pide justamente el MER13. Con este equipo estamos cumpliendo con la norma MER13 y en la inyección de aire va a entrar pretratada, el equipo va a ser menor y se puede inyectar directamente a los equipos. Aquí vemos las certificaciones del MER13, el F7, y lo que es 28 días y 90 días sin hongos, sin fungicidas. Son certificaciones internacionales de ELGIN. Ahora, este equipo IRB tenemos de diversas capacidades FM bajas, pero también se tiene una particularidad, que el IRB puede ir conectado a la nada, simplemente en un lado, cerca a la pared, para que tome el aire fresco, y de aquí se conecta al equipo cassette, pero también existe la particularidad de que puede ir conectado a un sistema BRF. O sea, este IRB tiene un serpentín, un coil, que va a pasar refrigerante y va a entrar aún más climatizado. Ya no va a entrar a 26, va a entrar a la temperatura que uno desee. Por lo cual, este equipo va a ser mucho menor, porque los FM van a ser del exterior, van a ser purificados con un MER13 y van a ser atemperados. Una pregunta que siempre es muy recurrente es, Ronnie, ¿y cuándo uso uno o cuándo uso el otro? Mi recomendación es tratar de usar este equipo. Es más económico, no necesita una condensadora que eleva el precio, no necesita instalación de tuberías de cobre, es fácil. Pero, por ejemplo, en zonas donde nos encontramos frente al mar o en zonas de alta humedad, sí recomendaría este sistema. Porque el aire fresco que va a entrar a una humedad muy alta. Y el serpentín justamente va a cumplir la función de deshumidificar. No va a entrar solamente aire frío, sino va a entrar aire deshumidificado. Aquí vemos la ciclometría de este IRB, es un poco sencilla, pero aquí quizás lo que nos interesa un poco más es la ciclometría del equipo, en el cual varía también los FM. Varía los FM, varía la dimensión del equipo, porque hay un aire pretratado, al igual que las manejadoras. Ahora, en el caso de los IRB, en el caso de las manejadoras, más que nada es las manejadoras en este caso, no nos dice cuándo o cuándo el aire está contaminado. Los dual vane sí nos indican, pero los otros equipos no. Entonces, se propone el sensor de CO2 que mide la concentración de los niveles de CO2 justamente en la habitación o oficina. Aquí los usuarios pueden monitorear los niveles de CO2 en el dispositivo y según esto, se incrementa o reduce la cantidad de aire exterior, incrementando la velocidad del ventilador. Este sensor de CO2 por lo general se coloca a bajo nivel, ya que el CO2, para que pueda sensar bien el CO2, una vez que se coloca a bajo nivel, se ordena prácticamente la manejadora. Esto va más con un control de inyección de aire centralizado. Si es una manejadora 100% aire exterior, se tiende a que el ventilador incrementar las revoluciones mediante un variador de frecuencia. O si es que es 100%, o si es recirculante con una toma de aire fresco, pues simplemente el damper motorizado que tendría esta toma de aire fresco, incrementar la abertura para que pueda ingresar más cantidad de aire fresco y así limpiar el aire. Acá tenemos unos límites de CO2 como indicador directo de riesgo de infección. Ahora que ya hemos visto este sistema de manejadoras más BRF, hemos visto la inyección que simplemente ingresaba aire fresco, más no trataba. Los IRB, que eran el intercambiador de calor de flujo cruzado, que pueden ir con coil o sin coil a un sistema BRF. Los tanques de aire fresco, que es el mismo sistema que la manejadora con el BRF.
El equipo cassette Dual Vane, que tiene niveles de filtración, que te sensa, a la vez es inteligente, te ahorra energía y que va conectado al sistema BRF, más no te trata la ventilación. Veamos un poco lo que es purificación de aire. En LG tenemos 3 purificadores de aire. El Puricare 360, el comercial Air Purifier, pero en el Puricare 360 tenemos 2 tamaños. El que ven es el más grande y otro que es a la mitad de ese. El comercial, prácticamente estos equipos se miden por cobertura de área. El comercial abarca hasta 150 metros cuadrados, te ahorra espacio. Y si ven, por la parte superior descarga aire purificado y la parte inferior ingresa aire contaminado del ambiente. Estos sistemas de purificación, de los purificadores, es más para instalaciones existentes, los cuales es muy complicado quizás implementar la inyección o, por ejemplo, con equipos pared, que no es más dificultoso su renovación. Y siempre ayudan, como ya les dije, no solamente basta un nivel, una capa, son varias capas lo que nos hacen llegar al éxito. Entonces, en el Puricare también tenemos una pantalla display que nos va indicando el tiempo, en tiempo real, el monitoreo de aire, cuáles son las concentraciones. Y sobre todo, y más importante, son los filtros. Tiene un filtro lavable y tiene MER16 hasta llegar a un filtro EPI. Estos equipos se pueden monitorear desde la nube, desde la web, porque LG ya cuenta con ese servicio para estos equipos purificadores. A su vez, el Puricare 360, como les dije, tenemos 2 versiones. Uno de mayor tamaño y uno más pequeño. También cuentan con filtro EPA, filtro lavable. Su cobertura es hasta 91 metros cuadrados, el mayor, y el menor es de 60 metros. También tienen el display, justamente en esta parte. Ese es como un tambor, una rótula que gira a los 360 grados. El aire se absorbe por la parte inferior y nuevamente por la parte exterior se brota. Y estas son las certificaciones que tienen estos equipos. El Puricare 2 etapas, de una etapa y el comercial. ¿No? Tienen el área aplicable. Como les dije, se puede visualizar desde el celular o desde la nube. Tienen bajo ruido, lo cual permite seguridad para los clientes tanto en consultorios, salón de clases, gimnasios o lobbies. Y hasta aquí hemos llegado al día de hoy. Creo que me he extendido un poco más de lo normal, me dijeron 1 hora, pero ya me pasé. Karina. Ingeniero, sí, todos aquí atentos. Tenemos algunas preguntas. A ver, por favor. Antes de empezar a leerlas, invitamos a todos los que nos están siguiendo también en Facebook. Ahora pueden hacer sus consultas que también las vamos a estar leyendo por aquí en Zoom. ¿Ok? Así que, a ver, vamos a empezar con algunas consultas aquí. Jesús Altuna, consulta. Buenas noches. ¿Qué porcentaje de aire fresco soportan estos evaporadores? Ok. Si hablamos de los evaporadores convencionales, los evaporadores inverter de LG, puede ser los cassette, los fan coil, soportan como máximo 20%. Es por ello que no se puede inyectar aire fresco directo al equipo. Estos equipos, para poder inyectar mayor cantidad de aire fresco, tenemos justamente los FAO, las unidades de aire fresco o los fresh air tank. Pero los equipos convencionales, los equipos normales, que son inverter también, del BRF, tendrían como mayor capacidad un 20%. Ok, tenemos otra consulta de Ángel David. ¿Cómo se llama la aplicación para poder monitorear a través de un smartphone el control? El control ¿de cuál? No sé si es que puede escribir.
A ver, Ángel David, por favor, para que puedas reformular tu consulta. Mientras tanto, podemos pasar a la siguiente, que es de Ramón Rodríguez. Dice, en los modelos de cassette indican que tiene un filtro MERV 13. ¿Eso lo indican en el catálogo o en el equipo? No, eso viene en catálogo y también viene en equipo, pero lo que te podemos proporcionar es el PDB, que es el manual de ingeniería, el databook, en el cual se indica qué capacidades son y qué MERV tienen. Eso no es problema. A ver, acá una consulta del ingeniero Soto. Dice, buenas noches. Saluda al ingeniero Soto. Tenga una duda. ¿A los tanques de aire fresco se les puede instalar los filtros? Ah, buena pregunta. Sí, se le puede instalar filtros, pero también va a depender de qué filtro se le coloque. Para ello, se tiene que revisar el equipo y cuál es la capacidad de presión externa que pueden vencer. Generalmente, en los equipos de 76 y 96 que tenemos de aire fresco, la presión estática externa más o menos son 22 milímetros de columna de agua, en ambos. Entonces, dependiendo de esa caída de presión externa, es que se le puede colocar el filtro. No, un filtro EPA no te va a resistir, para eso mejor sería una manejadora, pero filtros básicos sí te puede acceder. Ok, tenemos una consulta de Facebook de Anto Rojas. Dice, ¿la luz ultravioleta tipo UVC sirve también para eliminar virus y bacterias? Ya, la luz ultravioleta, generalmente ahora, bueno, no generalmente, ahora la norma electromecánica te obliga a ponerlo, justamente en el último ítem. Esta luz, la verdad que yo soy más partidario de que esta luz debe funcionar con aire estático. Con aire dinámico, a mi consideración, no es tan bueno. Cuando el equipo está apagado y cerca el serpentín, se coloca esta luz cerca del serpentín y sirve más que nada para limpiar el serpentín, no tanto para el aire, porque hay un tema que hay que analizar un poco más, que es las velocidades del aire por el serpentín. Esas velocidades son muy rápidas, que generalmente para esta luz tendría que ir velocidades más bajas y que son un poco difíciles de llegarlas. Pero si te preguntas si limpiaba, sí las limpiaba, pero del serpentín. Ahora, no las mata, no mata el virus, porque eso es imposible de matarlo. Lo único que se le hace es, se le cambia el ADN, se le transforma para ser inocuo a la salud. Ok, siguiente pregunta de Miguel Ángel Bernal Paredes. Dice, ¿esos purificadores pueden ser para lugares donde no puedo instalar un inyector y extractor de aire? Como ya lo comenté, el tema era que son capas que disminuyen la probabilidad de contagio. Eso hay que estar claro. Para un lugar donde no tienes inyección de aire, te va a ayudar y bastante. Vas a poder monitorear la calidad de aire interior, vas a poder filtrar el aire, no solamente monitorear. Pero la norma también te obliga a tener una inyección de aire. Justamente hoy día en la mañana estaba conversando con un ingeniero acerca de un proyecto que me decía, tengo equipos pared. Los equipos pared eh, no tienen toma de aire exterior. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya partimos de que no tienen toma de aire exterior. Son equipos recirculantes netamente. Allí la solución sería colocar estos YRV, que son equipos pequeños, fáciles de instalar, y hacer la mezcla quizás dentro del ambiente. ¿Ok? No es lo adecuado, pero se tiene que hacer de esa manera. ¿Qué es lo que te va a impedir cuando es dentro del ambiente? El confort no va a ser uniforme, el confort va a ser disperso, en un lado más caliente en la inyección y de cerca el evaporador más frío. Pero si tienes el ERV, sí te va a poder pretratar el aire y te va a hacer un mix dentro del ambiente y también te vas a olvidar de ese problema de que si existe aire frío con alta humedad puede condensar dentro del ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, sería más apropiado. Pero creo que me fui un poco más de tu consulta. Si es que era purificadores, sí te va a ayudar, pero recuerda que la norma también te indica que inyectes aire fresco. Yo te recomendaría que uses el IRB. Ok, tenemos
Otra pregunta de J. Mayaute. Buenas noches. ¿A los purificadores de aire se les puede agregar lámparas UV o ionizadores? Lámparas UV o ionizadores. A ver, el filtro, perdón, los purificadores ya tienen un alto nivel de filtrado. La lámpara UV es más que nada, te lo pide por norma para evaporadores, te cambia el ADN del virus, pero ya en el filtro, en el purificador ya tienes un filtro EPA, ¿no? Un filtro especial para aviones, un filtro especial que es para salas limpias. Entonces, ya no tendría tanto sentido colocarle iones o filtraciones de menor nivel. Es un filtro EPA que es un filtro alto, tiene un 99.97% de eficiencia. Entonces, ya no habría esa necesidad. Voy a aprovechar de responder varias consultas a la vez. Nos están preguntando por el material, por las PPTs, Ronnie, que has compartido y desean saber si nos las puedes compartirlas con los asistentes. Vamos a ver la manera de hacerlos llegar. Ok, perfecto. Aprovecho también para recordarles a todas las personas que se han registrado que les vamos a estar haciendo llegar el video de esta charla a sus correos. Ok, tenemos la pregunta que quedó pendiente de Ángel David Merino y era, ¿cómo se llama la aplicación para poder controlar desde mi celular a los equipos evaporadores? Mira, para los equipos evaporadores, para empezar, esa aplicación tendríamos que tener un control centralizado. ¿Ok? Con ese control centralizado, recién se puede tener esa aplicación para celulares. Y tienes que entrar al Play Store de LG Apps. Y allí se pueden descargar todas las aplicaciones. Aquí veo también otra pregunta que dice los purificadores de aire 360 que mencionaste. ¿Hay disponibilidad para comprar, no sé, en LG o en Refri Perú? Así es, en cualquiera de los dos. No hay problema. Hay una consulta ahí de Jean Vázquez también. A ver, dice, tengo una duda, en mi equipo Fancoil se realizó la instalación de una electroválvula para permitir el ingreso de agua fría, pero hay un inconveniente que siempre que apago con el termostato, la electroválvula emite un golpe, pero el equipo sí enfría. Okay. Me está hablando de equipos Fancoil de agua fría. Bueno, nosotros no vemos equipos de agua fría, de agua helada. Nosotros vemos equipos de expansión directa. No podría ayudarte en ese sentido. Sí, creo que vamos a derivar la consulta del amigo Jean Vázquez a través de Refri Perú. A ver, ¿qué más? Tenemos un comentario, creo que es más un comentario de nuestro amigo Anto Rojas en Facebook, que pregunta, quiere saber un poco más acerca de los purificadores de aire en ambientes, dice, de aire en un ambiente donde se está usando el ozono como eliminador de bacterias y si hay algún riesgo, ¿no? No le entendí muy bien su pregunta. El Yo, ozono. de aire. A ver, vamos a leer nuevamente su consulta. Dice, he visto de manera comercial la venta de purificadores de aire de un ambiente usando el ozono como eliminador de bacterias. Ok, purificadores que usan el ozono. ¿Ya? ¿Eso es cierto? ¿Existe algún riesgo de usar estos equipos? Bueno, eso tendría que responderte quien te está promocionando ese equipo. Nosotros, en ese sentido, no usamos el ozono como un purificador. Me parece un poco raro también. Sin embargo, lo que usamos nosotros es 6 etapas de filtración, que inicia con un filtro básico y termina con un filtro EPA, lo cual me parece que es mucho más eficiente que simplemente usar ozono. Veo otra pregunta también, un par de preguntas que siguen. Ay, tenemos una consulta de Pablo Nieto. Dentro de los filtros encuentras toda una serie de bacterias, dice incluso el COVID. ¿Tenemos alguna forma, protocolo de cambiarlos, reemplazarlos por unos?
Bueno, hay estándares justamente de la gestión del mantenimiento. Hay estándares en ASHRAE y también en la ISO. No tengo ahorita en la mente cuál es el estándar, ¿sí? En el de la ISO, pero sí los he llegado a leer. Y sí, sí hay protocolos, sí hay estándar en ese sentido. Ok, creo que terminamos con, vamos a seleccionar una consulta más de aquí del Zoom y una más de Facebook. Ok, acá hay una pregunta interesante. A ver, Anto Rojas es muy participativo. Nos dice, ¿el filtro EPA es lavable? ¿Se puede reusar o es de una sola vida? No, el filtro EPA, por lo general, tiene diferenciales de presión, ¿no? Ya cuando ya pasa o ya se gasta, pues ahí nada más queda, ya no es lavable. Justamente para ese tema está el primer filtro, que es un filtro metálico o un filtro sintético, el cual sí es lavable y su función es proteger los demás filtros, ¿no? El filtro EPA no es ese sentido. Veo una pregunta que sí me gustó, que dice, ¿siempre se necesitan condensadores independientes para el tanque de aire fresco y la UMA? Y muy buena pregunta. No necesariamente. A ver, aquí voy a pasar un poquito. Aquí estamos. Si bien se puede tener un equipo, un sistema independiente, si estamos ya en una edificación existente, estaría bien que sea independiente, ¿no? Porque ya tenemos un específico tamaño de condensadora, entonces no podríamos agregar equipos. Y tendría que ser un sistema independiente. Igual en la UMA. Sin embargo, si estamos en la etapa de diseño, de concepción de la ingeniería recién, lo que podríamos trabajar es que de este propio sistema incrementar una mayor capacidad, no necesariamente módulos. Sin embargo, de este mismo ramal de tuberías podríamos juntar con estos equipos bajo ciertas condiciones, de que va a depender de cada proyecto. Y por lo tanto sería un solo sistema. Muchos ingenieros, muchos instaladores tienen miedo a veces de generar un solo sistema por la parte del respaldo, del backup. ¿Qué pasa si se malogra un sistema? Me dicen. Bueno, para ello yo les quitaría ese temor porque los equipos de BRF Delhi trabajan independientes cada módulo. Solamente van a trabajar los 3 módulos a la vez en las peores condiciones de diseño. En verano, con la máxima ocupancia, con el máximo número de personas. Trabajarían los 3. Después, a lo largo de todo el año, por lo general, cuando la carga térmica es muy baja, trabaja un solo equipo. Si crece un poquito más, trabajarían 2 equipos. Y luego pasaría a 1. Y cuando trabaja un solo equipo, por lo general se turnan. Trabaja uno, se apaga, trabaja otro, se apaga, trabaja el otro. Y así sucesivamente. ¿Con qué fin? Con el fin de que el tiempo de vida del equipo cada vez sea mayor. Porque, ¿qué pasaría si solamente trabajaríamos con uno? Ese equipo va a fallar. Y los otros van a quedar intactos. Entonces, se prorratea el tiempo de uso, las horas de uso de cada equipo. Ahora, me fui un poco más allá de tu pregunta. Y sí, se puede trabajar con un solo sistema, al igual en la manejadora. Pero la manejadora también tiene más restricciones. La manejadora, la capacidad sumatoria de estos equipos evaporadores, como mínimo tiene que ser la mitad de toda la condensadora para que sume la manejadora. Por ejemplo, no puede ser que la manejadora tenga un 80% de capacidad y las evaporadoras un 20%. Allí no se podría juntar. Pero si están equilibrados, no habría ningún problema. Por eso que tu pregunta era, no siempre, ¿no? Pero sí se puede, depende de cada proyecto. Ok, Ronnie, entonces creo que hasta ahí llegaremos a no ser que quieras contestar la última pregunta que me parece interesante de Ana Lucen. Dice, si la edificación ya tiene instalado un sistema de aire acondicionado con chillers, ¿se puede adaptar para instalar los equipos que has mostrado? Y con esa pregunta cerramos la sesión de hoy, señores. Bueno, con chiller, los equipos que yo he mostrado son todos para R410, para expansión directa. En el caso, a ver, ¿qué equipo se puede mostrar?
Los CRB sí pueden ir, sí pueden trabajar los CRB, los intercambiadores de calor. Obviamente que los purificadores de aire sin ningún problema. Como medida de un sistema independiente, en este caso se podría implementar el BRF con las unidades interiores, el BRF con la manejadora, pero sería todo expansión directa. Por su parte, el sistema de climatización podría ir con los chillers. Pero todos estos equipos que he mostrado son para expansión directa. Los CRB 5.000 sí pueden ir, purificadores también. Después, anexarlo a los chillers no, porque trabajan diferente. Uno es abuelada y otro es expansión directa. Claro, justamente con otros gases que no sea el R410 no se puede trabajar por el tema de que contaminan, como dice Marco Castro. Por otro lado, todos estos equipos que he mostrado el día de hoy, el tanque de aire fresco, las evaporadoras, la parte de las condensadoras, las manejadoras, los CRB, los purificadores y hasta los inyectores, que en este caso podrían ser de otra marca, no de LG, se pueden visualizar dentro de nuestro controlador central. ¿Ok? En el caso de los ventiladores, mediante un administrador de equipos externos, y se puede conectar al controlador central y se puede visualizar sus horas de funcionamiento, si están fallando, cuándo se han apagado, y hacer una programación de encendido también. ¿Ok? Y creo que lo dejamos ahí porque si no nos expandimos más. Sí, definitivamente hay muchas consultas. Bueno, aprovechemos entonces para invitarlos a todos a que no se pierdan la serie de eventos que estamos organizando para todo febrero y marzo. Recuerden que vamos a tener diferentes temas, tanto en aire acondicionado, también en refrigeración. Todo este primer trimestre, el GI nos está patrocinando en lo que es el programa de la hora de la climatización. Recuerden que hacemos 2 eventos de capacitación para ustedes cada mes. Así que no se los pierdan, síganos siempre en las redes sociales de Escuela de Refrigeración para que no se pierdan ninguno de estos eventos. Ingeniero Ronnie, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a coordinar ahora por interno a ver cómo podemos hacer para compartirles a los participantes también algunos catálogos, porque veo que están consultando mucho por los catálogos de los equipos que han visto aquí. Creo que podemos hacerles llegar alguna información. Sí, Karina, voy a mostrar mi correo. Claro, Para los que estén interesados en alguna información o algo adicional, me pueden escribir a este correo, ¿sí? roni.montoya@lge.com, ¿sí? Y justamente en el chat vi que pedían una próxima conferencia para casos hospitales. Justamente tenemos agendado por parte de LG con la escuela una conferencia para hospitales que va a ser justamente, me parece que este mes que viene, o este mes o a fines de mes, y estaremos participando de esta capacitación, ¿sí? Por mi parte, muchas gracias, un gusto de verdad participar justamente con personas interesadas en el tema y de todas partes de Latinoamérica, que eso me gustó bastante. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias con todos. Muchas gracias, Ronnie. Así es, el próximo, el 24 de febrero tenemos agendado, así que 24, no se olvide, 24 de febrero nos volvemos a reunir. Ok, los veo el 24 entonces, ¿sí? Muchas gracias.